¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Vamos a ver las funciones inversas de lo que es el seno, el coseno y la tangente. En un video anterior nosotros vimos cómo definir estas funciones en base a razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones inversas a estas tres funciones. Entonces, nosotros vamos a llamar a la función inversa del seno como arcoseno. A la función inversa del coseno se le llama arco-coseno y a la función inversa de la tangente se llama arco-tangente. Pero nosotros vamos a ver una notación para trabajar con las funciones inversas a estas funciones. ¿Ok? Entonces, como toda operación, por ejemplo, la suma tiene su operación inversa, que es la resta. La multiplicación tiene su operación inversa, que es la división, y así con otras operaciones. Entonces algo parecido va a suceder con estas funciones, el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos despejar de estas funciones a nuestro ángulo alfa. ¿Cómo? Pues aplicando la función inversa. Por ejemplo, de la primera, del seno de alfa, podemos despejar alfa quitando sen y pasándolo del otro lado con la función inversa, que es el arcoseno, pero nosotros vamos a denotarlo como seno a la menos 1, ¿ok? Entonces, si quitamos de aquí a sen, lo que nos va a quedar es el ángulo alfa nada más, ¿sí? Entonces, si despejamos de aquí a alfa, lo único que nos va a quedar aquí es alfa igual, quitamos sen y lo pasamos con la operación inversa, en este caso sería una función inversa que es arcoseno, pero nosotros lo vamos a denotar como seno a la menos 1, ¿ok? Entonces sería seno a la menos 1, sen a la menos 1 de lo que tengamos del lado derecho. En este caso sería cateto opuesto entre hipotenusa, ¿ok? Entonces sería seno a la menos 1 del cateto opuesto entre la hipotenusa. Y lo mismo va a suceder con las otras dos funciones. Si yo quiero despejar de aquí a alfa, quito cos y lo paso del otro lado con la función inversa, que sería el arcocoseno, pero lo vamos a denotar igual que aquí, sería coseno a la menos 1 o cos a la menos 1, ¿ok? Entonces, si despejamos de aquí a alfa, esto va a ser igual a cos a la menos 1 de lo que tenemos del otro lado, del lado derecho, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Y lo mismo sucede con esta función de aquí. De aquí tendríamos que alfa va a ser, con la misma idea, tendríamos tan a la menos 1 de lo que tenemos del lado derecho, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, sen a la menos 1, cos a la menos 1 y tan a la menos 1 son las funciones inversas de sen, de cos y de tan, respectivamente. ¿Ok? El sen a la menos 1 o arcoseno es función inversa de seno, coseno a la menos 1 o arcocoseno es la función inversa del coseno, y tangente a la menos 1 o arcotangente es la función inversa de la tangente. ¿Ok? Entonces, estas funciones inversas nos permiten despejar a alfa de estas expresiones. ¿Ok? Entonces, con estas expresiones que ya tenemos aquí, entonces ahora nosotros vamos a poder encontrar ángulos en nuestro triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, por aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo y nos dan dos lados. Entonces, dados estos dos lados, yo tengo que encontrar los ángulos internos de mi triángulo. ¿Ok? Son dos ángulos. El de aquí pues ya lo conocemos, que vale 90 grados. Entonces, el problema es encontrar estos dos ángulos de aquí. Yo le voy a llamar, por ejemplo, a este ángulo que sea alfa y este ángulo que sea beta. ¿Ok? Yo le puedo dar el nombre que yo quiera. Entonces, en base a estos dos ángulos, voy a ver cuál función
voy a aplicar aquí para encontrar lo de aquí, ¿ok? Entonces voy a empezar a encontrar el ángulo alfa, ¿ok? Entonces para el ángulo alfa, este lado que está enfrente sería el cateto opuesto, ¿sí? Entonces este lado de aquí va a ser el cateto opuesto y el lado que está a un costado sería el cateto adyacente. Entonces sería el cateto adyacente, ¿ok? Entonces la información que nos dan es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál de estas tres expresiones que tenemos aquí nos relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Que es la información que yo tengo. La expresión que nos los relaciona es alfa igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Es la tercera, ¿ok? Entonces yo voy a ocupar esta de aquí para encontrar mi ángulo alfa, ¿ok? Entonces yo le voy a poner alfa, voy a poner la expresión que voy a ocupar, ¿ok? Entonces alfa igual a tan a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahí lo tengo. Ahora voy a sustituir mis datos. Entonces sería alfa igual a tan a la menos 1 del cateto opuesto que vale 8 entre el cateto adyacente que vale 6. Ahí lo tenemos. Entonces yo puedo hacer esta división. Alfa va a ser igual a tan a la menos 1. 8 entre 6, puedo utilizar mi calculadora y hacer la operación. Entonces yo voy a tener que 8 entre 6 nos va a dar 1.3. Lo voy a redondear a dos cifras y sería 8.33. 8 entre 6 me quedaría, 1.33. Ahí lo tenemos, ¿ok? Entonces, otra vez, usando mi calculadora, yo voy a calcular esta expresión que tengo aquí. Tangente a la menos 1 de 1.33. Recordemos, esta ya es una función inversa, esta es la función inversa. Entonces, si ustedes están trabajando con una calculadora científica como esta, o parecida a esta, lo primero que tienen que hacer pues es presionar la tecla Shift y de ahí presionan la tecla tan y eso nos va a dar la expresión tan a la menos 1, ¿ok? Entonces, si yo calculo esto, vamos a tener que mi ángulo tan a la menos 1 de 1.33 sería 53.06 grados, ¿ok? Entonces ya encontramos cuánto vale el ángulo alfa. Ahora lo mismo vamos a hacer para el ángulo beta, pero aquí tenemos que tomar en cuenta que ahora si nosotros trabajamos con el ángulo beta, este de aquí ya no sería el cateto opuesto y este de aquí ya no sería el cateto adyacente, ¿ok? Entonces vamos a ver, voy a borrar esto de aquí, este ya no sería el cateto opuesto y este de aquí ya no sería el cateto adyacente, ¿ok? Si yo quiero trabajar con mi ángulo beta, entonces lo que voy a tener es que el lado que está enfrente del ángulo beta sería ahora el cateto opuesto y el que está a un lado sería el cateto adyacente, ¿ok? Entonces, otra vez, yo tengo la información del cateto opuesto y del cateto adyacente. Entonces, ¿cuál de estas expresiones me relaciona esas dos cantidades? Otra vez tenemos que la tercera, ¿ok? Pero ahora ya no va a ser alfa, ahora mi ángulo ya se llama beta, ¿ok? Pero esta expresión sigue siendo la misma, ¿ok? Entonces, este ángulo puede llamarse alfa, beta, gamma, delta, le podemos poner cualquier nombre. Lo importante es la definición que tengo yo aquí, ¿ok? Entonces,
ya no es alfa, ahora se llama beta. ¿Ok? Entonces yo voy a poner que beta es igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahí lo tengo. Y ahora voy a poner que beta es igual a tangente a la menos 1. El cateto opuesto ahora vale 6 y el cateto adyacente ahora vale 8. Ahí lo tenemos. Entonces beta va a ser igual a tan a la menos 1 del 6 entre 8. Y 6 entre 8, vamos a ver cuánto vale. 6 entre 8 nos da 0.75. Sería 0.75. Ahí lo tenemos. Y nuevamente con la calculadora hacemos esta operación. Beta va a ser igual tangente a la menos 1 de 0.75 nos da 36.87 grados. ¿Ok? Lo voy a redondear a dos cifras, sería 36.87 grados. 36.87 grados. Ahí lo tenemos. Entonces ya encontré mi ángulo alfa y ya encontré mi ángulo beta. ¿Ok? Utilizando las funciones inversas de la tangente. ¿Ok? Ahora, para que el problema esté completo, vamos a ver cuánto vale la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, yo quiero saber cuánto vale la hipotenusa. Ahí está. Entonces, yo tengo información sobre estos dos ángulos y tengo información sobre los catetos. Entonces, ahora yo puedo utilizar una de estas tres. Tengo que ver cuál me funciona aquí. Para empezar, tiene que tener la hipotenusa porque es la que estoy buscando. Entonces, yo puedo usar el seno o el coseno que tiene a la hipotenusa. La tangente no, porque no tiene a la hipotenusa. Entonces, yo puedo utilizar el seno o el coseno. ¿Ok? Entonces, bueno, yo voy a utilizar, por ejemplo, podemos también ocupar cualquiera de los dos ángulos, porque los dos ángulos ya los conocemos. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo hacer con el ángulo alfa, ¿ok? Y, nuevamente, yo puedo utilizar cualquiera de estas dos. ¿Por qué? Porque conozco al cateto opuesto y también conozco al cateto adyacente. Entonces, cualquiera de las dos me funciona. Entonces, yo voy a ocupar el seno de alfa. Yo voy a ocupar, lo voy a escribir con solo. Vamos a ponerle seno de alfa. Seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Esta es la expresión que yo voy a ocupar para encontrar a la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, si yo ocupo este ángulo alfa, entonces este lado de 8 centímetros sería el cateto opuesto, y este que está a un lado sería el cateto adyacente. Este sería el cateto adyacente. ¿Ok? Si yo estoy trabajando con este ángulo de aquí. Entonces, voy a sustituir mis datos. Aquí tengo que el seno de alfa ya sabemos cuánto vale, lo acabamos de calcular, nos dice que vale 53.06. Vamos a ponerle 53.06 grados. Esto va a ser igual al cateto opuesto, que vale 8 centímetros, entre la hipotenusa. No sabemos cuánto vale la hipotenusa, es el valor que nosotros queremos encontrar. Entonces lo vamos a dejar como h. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a despejar a h. Primero tenemos que pasar a h del lado izquierdo porque está dividiendo. Entonces, si está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Entonces, lo que nos quedaría sería h por el seno de 53.06 grados. Y si quitamos aquí h, lo único que nos queda es el 8. Es igual a 8. ¿Ok? Ahora h y el seno de 53.06 grados están multiplicando. Entonces, para dejar solita h, quitamos el seno
que está multiplicando y lo pasamos dividiendo. ¿Ok? Entonces lo voy a poner de este lado. Si quitamos seno de 53.6 grados, 0,6, perdón, lo único que nos va a quedar es h. ¿Sí? Entonces sería h igual, de este lado tengo el 8, y el seno de 53.06 grados pasa dividiendo. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esta operación. Primero vamos a calcular cuánto vale el seno de 53.06 grados. ¿Ok? Entonces tenemos 8 entre el seno de 53.06 grados. Usamos nuestra calculadora. Seno de 53.06 grados nos va a dar 0.8. ¿Ok? Lo vamos a redondear a dos cifras y lo que nos va a quedar es 0.8. Ahí lo tenemos. Y hacemos la división. 8 entre 0.8. 8 entre 0.8, lo que nos va a quedar es 10. ¿Ok? Entonces tenemos que h va a valer 10. Estamos trabajando con centímetros, serían 10 centímetros. ¿Ok? Entonces nuestro problema ya está completo. Yo ya conozco cuánto valen los ángulos y ya conozco cuánto vale la hipotenusa. Es decir, ya conozco todos los valores de mi triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces así es como vamos a trabajar con las funciones inversas de las funciones seno, coseno y tangente. ¿Ok? Vamos a pasar a este segundo ejemplo. Aquí lo que nos dan es un cateto y la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, otra vez, ¿no? Yo le puedo llamar, por ejemplo, aquí omega, y a este ángulo, por ejemplo, yo le puedo llamar gamma. ¿Ok? Simplemente es un nombre. Las definiciones son las mismas, pero puede cambiar el nombre. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, el ángulo omega. Y si yo trabajo con el ángulo omega, entonces voy a identificar estos lados del triángulo. Este sería el cateto adyacente y este de aquí sería la hipotenusa. Entonces yo tengo información sobre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, ¿cuál de estas tres expresiones nos relaciona a esas dos? El cateto adyacente y la hipotenusa. Si vemos, es la segunda expresión. Aquí tenemos cateto adyacente e hipotenusa. Entonces, esta es la que tenemos que utilizar para encontrar a nuestro ángulo omega. ¿Okay? Ahora ya no se llama alfa, ahora se va a llamar omega. Pero la definición, otra vez lo repito, es la misma. Entonces, yo voy a tener que omega va a ser igual a coseno a la menos 1 del cateto adyacente entre la hipotenusa. Este es el que voy a utilizar. ¿Ok? Entonces voy a sustituir mis datos. Omega va a ser igual a coseno a la menos 1 del cateto adyacente, que en este caso vale 15, y la hipotenusa, que vale 17. ¿Ok? Y hacemos esta operación. Omega es igual a coseno a la menos 1 de 15 entre 17. Vamos a ver cuánto nos da. 15 entre 17 serían 0.88. ¿Ok? 0.88. Ahí lo tenemos. Y nuevamente hacemos esta operación con nuestra calculadora. Coseno a la menos 1. Le repito, primero el shift y luego cos para que nos salga coseno a la menos 1 de 0.88. Lo que nos da un ángulo de 28.36 grados. 28.36 grados. Ya conocemos cuánto vale nuestro ángulo omega. ¿Ok? Entonces, lo mismo podemos hacer para el ángulo gamma. ¿Ok? Ahora, si nosotros trabajamos con este ángulo gamma, ahora este ya no sería el cateto adyacente, ahora sería el cateto opuesto. Entonces, este de aquí sería ahora el cateto opuesto.
¿Ok? Entonces, ¿qué relación de estas tres nos va a relacionar ahora el cateto opuesto y la hipotenusa? Que es la información que yo tengo. Entonces, ahora sería la primera. La primera nos relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, yo voy a utilizar ahora esa expresión, pero ahora mi ángulo se llama se llama gamma. Entonces, va a ser gamma igual a seno a la menos 1 del cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahí está, ¿ok? Entonces, voy a sustituir mis datos. Gamma va a ser igual a seno a la menos 1 del cateto opuesto, que vale 15, y la hipotenusa, que vale 17. Ahí lo tenemos. Entonces, con ayuda de nuestra calculadora, vamos a hacer esa operación. 15 entre 17. 15 entre 17. Aquí ya lo habíamos hecho y es 0.88. ¿Ok? Entonces sería 0.88. Y nuevamente, con ayuda de nuestra calculadora, hacemos esta operación. Seno a la menos 1, que voy a poner Shift Sin para que me salga seno a la menos 1 de 0.88, y lo que me sale es 61.64 grados. 61.64 grados. Ahí lo tenemos. Entonces ya encontré mi ángulo omega y mi ángulo gamma. ¿Ok? Ya encontré los dos ángulos de aquí. Entonces podemos hacer algo parecido a lo que hicimos aquí para encontrar el cateto que nos falta. ¿Ok? Entonces aquí está esta parte. Nosotros podríamos hacer una especie de comprobación para ver si los resultados pues más o menos cuadran. Recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo debe de ser 180 grados. Nosotros ya sabemos que este ángulo de aquí vale 90 grados. Entonces, si nosotros sumamos los tres ángulos de aquí, nos debe de dar 180 grados. ¿Ok? Entonces, esa sería como una especie de comprobación, no es como tal, pero nos puede ayudar para saber si estamos haciendo bien las cosas o no. ¿Ok? Entonces, bueno, un detalle importante es que hay veces que no nos va a dar exactamente los 180 grados. Nos puede dar, por ejemplo, 179.8 grados, 179.5 grados, ¿no? O sea, una cantidad muy cercana a los 180 grados. Y esto se va a deber a que aquí lo estamos redondeando a dos cifras significativas nada más. ¿Ok? Entonces ahí perdemos un poquito de información. ¿Ok? Entonces así es como vamos a estar trabajando con las funciones inversas de lo que es el seno, el coseno y la tangente. ¿Ok? Entonces esto sería todo en este video y pues nos vemos en el próximo. Que estén bien.